Bienvenidas y bienvenidos a Rowmain. Hoy tenemos el placer y el gusto de charlar con Pablo Perales, dietista y nutricionista, afincado en Sevilla. Tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años, así que nos conocemos más o menos bien, se podría decir, ¿no? Y en esta charla va a ir sobre nutrición en general, pero también nutrición enfocada al tema de la salud mental. Ya sabéis que este podcast es sobre todo relacionado con este tipo de problemática. Aunque hablaremos de nutrición en general y temas muy candentes hoy día y hay mucha desinformación sobre la nutrición en general. Y así que trataremos de aclarar un poco todas estas dudas. Tema hormonal, que es muy importante y él es especialista. Tema del gluten, tema de qué comer o cómo alimentarnos, cuántas veces al día, qué es lo más recomendable, dependiendo siempre del contexto de cada persona. Así que nada, sin más, espero que os guste y allá vamos. Muy buenas, pues tenemos aquí hoy con nosotros a Pablo, que es nutricionista, dietista nutricionista, ¿no, Pablo? Sí, es correcto, muy buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo, tal? cómo ¿Cómo te estás, encuentras? José? Bien, bien, bien. Aquí estamos lidiando un poquito con un poquito el fresco, ¿no? Que hace ya en Sevilla, pero todavía hace calorcillo, o sea Ujú. que cambiando un poquito el asunto. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Sí, tío, bueno, la verdad es que tirando, ¿no? Como siempre, Ujú, pero bueno, mejor en los últimos meses, mejor la verdad, gracias. Y nada, te quería preguntar que la pregunta que hago siempre con quien estoy charlando, ¿no?, en este ujú. proyecto, que ¿quién es Pablo Perales? ¿Cómo te definirías? Bueno, yo me dedico, como sabes, al campo de la nutrición. Y me gustado desde hace ya muchísimos años dedicarme a esto porque siempre he querido pues ayudar de alguna manera a la gente. Al principio quise ser fisioterapeuta, pero bueno, eso no funcionó al final por cosas de selectividad. Y al final acabé metiéndome en el ciclo superior de dietética y me gustó mucho el tema de la alimentación y la nutrición en las personas, de tal manera que al final acabé estudiando pues la carrera de nutrición en Granada. Y bueno, me especialicé dentro de eso pues en diversas cosas. Dentro de lo que he hecho, pues un máster en patología digestiva, cursos de experto en obesidad, también en patología digestiva, parte también en nutrición deportiva. Y actualmente lo que estoy trabajando más es sobre todo con mujeres y enfocándome en salud hormonal femenina, sobre todo en menopausia. Interesante. Entonces, últimamente estás más enfocado en la salud hormonal, ¿no? Sí, Sobre todo correcto. femenina, ¿no? Ujú, eso es. Vale, Porque es algo vale. que no se toca mucho en mucha gente y considero bastante importante porque muchos años se ha dejado de lado. Entonces, bueno, y también me parece interesante que también un hombre, ¿no?, tenga cierto interés hacia eso porque muchas veces hay un cierto rechazo, ¿no?, a que sea el hombre como nutricionista el que trabaje, ¿no?, con una mujer en cuanto a salud hormonal femenina. Hay un poquito de seco en ese Claro, sentido. Entonces, bueno, intento claro, también un poquito quitarlo. ahí de... Es lo mismo cuando vas a un ginecólogo, Ujú. muchas preferirán una ginecóloga, ¿no? Sí, Y sí, muchas así veces sí. muchos sectores del ámbito de la salud. Ujú. ¿Sabes algo sobre salud hormonal masculina? Por si te pregunto algo, o Bueno, menos. tampoco ¿sabes lo que pasa, José? Que no hay tanta relevancia con respecto a salud hormonal masculina como la gran complejidad que hay con la salud hormonal femenina, ¿sabes? Digamos que los hombres a nivel hormonal somos un poquito más simples, ¿no? No tenemos esa complejidad, no tenemos ciclos menstruales. Sí que tenemos, obviamente, cambios hormonales, sobre todo a nivel de adolescencia, pero es verdad que somos relativamente bastante más estables, ¿no? A la hora de la Ajá. adultez, ¿no? Disminuyendo, obviamente, la testosterona a medida que va avanzando la edad, pero bueno, realmente lo que más se suele hablar de salud hormonal masculina es cuando la gente pues va al gimnasio y tiene en Sí, cuenta el tema sí, de sí. ciclarse, etcétera, etcétera. Te quería preguntar, ¿tiene esto algo que ver eh,
con la sensibilidad que se le suele atribuir normalmente a las mujeres. Por eso quizá es muy interesante eso que has dicho. Digo, a lo mejor al ser un tema complejo, hormonalmente hablando, las mujeres, quizás por eso se le atribuye que son más sensibles que los hombres, por el tema hormonal, quizás. Bueno, podría ser, tampoco podemos fijar 100% que eso sea Generalizar. una verdad para todas las mujeres, obviamente, no me parece bien generalizar en ese sentido, Claro, pero sí que podría tener cierta denominación de decir, vale, debido a estos cambios en el ciclo menstrual tan constantes, mensualmente de hecho, em, pues se provocan muchos, ¿no? Muchos cambios de humor, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es cuando es el momento de la ovulación y cuando llega el momento de la menstruación específicamente, pues se siente más apatía. Eso está científicamente sí, comprobado, ¿vale? Pero es verdad que esos cambios gordos de hormonas sí que pueden producir más sensibilidad. Eso no tampoco exime de que todas las mujeres sean más sensibles que hombres, en absoluto, no tiene por qué ser así. Pero sí que todo. puede tener cierta derivación en que pues haya como más tendencias a ser quizá más sensible con el entorno. Sí, no, yo me refería un poco más al plano general, aunque no está bien generalizar porque hay mujeres más con la forma de ser de un hombre, de típico tópico, ¿no? De decir, hostia, pues yo me parezco más a un hombre y tal, pero sí que te lo quería comentar porque digo, mira, los hombres son más simples, las mujeres más complejas, pues por ahí va, ¿no? Ujú. Y bueno, te quería preguntar también sobre el tema de cómo te gusta que verte o que te definan como dietista, nutricionista. eh, Bueno, realmente la profesión es dietista guión o apóstrofe nutricionista. ¿Por qué? Porque la ajá, carrera es dietética y nutrición. Nosotros nos especializamos tanto en la parte de realizar dietas especializadas, ¿vale? Con patología, tanto en la nutrición humana, es decir, la parte de laboratorio, la parte de cómo debemos nutrirnos específicamente, qué alimentos debemos tomar, no solo la parte de, ¿no? de nutrientes de cálculo de dietas, sino cómo debemos relacionarnos con la comida, cómo tiene que ser pues todo esto, ¿no? Los aspectos de hormonas, los aspectos de cómo influye el deporte, etcétera, etcétera. Al final es bastante complejo. Y yo creo que claro. habría que decirlo de entero, ¿no? Dietista, nutricionista, porque nutricionista solo se queda corto, ¿no? En todo el ámbito, ¿no? Que podemos Sí. tocar. No, yo lo comentaba porque, bueno, han salido, bueno, a la luz, ya sabes, muchos gurús de estos nutricionistas que ni siquiera han estudiado un ciclo formativo Ujú, o la carrera, ujú. que dicen que, bueno, que el término dieta está mal porque suena como muy restrictivo, ¿no? Y por eso te lo preguntaba. Claro, Digo, no, al final el concepto de dieta es verdad que es un poco tabú y yo intento quitarlo, ¿no? En consulta porque mucha gente se cree que cuando viene a consulta tiene que hacer como el concepto de dieta. Es verdad que dieta no significa el déficit, ¿no? Calórico ni significa disminuir alimentos ni nada. Dieta simplemente significa una planificación eh, digamos, de alimentos, tener una alimentación específica, pero dieta no significa nada más allá de ello, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que se sí, ha generalizado o tabuizado que el concepto dieta sea siempre como para pérdida de peso o para tener como esa restricción calórica, y realmente no es así. De todas maneras, yo siempre sí. con los clientes les intento quitar el concepto de dieta para que no piensen, ¿no? En concepto, en tema peso, Claro, tema... para que haya ahí una flexibilidad metabólica y no se Sí, crean que es sí. solo una restricción, ¿no? Suena como, dieta suena como, eh, joder, cuando te quitaban todo, ¿no? Ujú. Sí, la gente dice estoy a dieta, Comías pero es muy que no es poco cierto, no es y no cierto. tiene por qué ser así, creo yo, ¿no? Hoy día. No, en absoluto. Además, depende mucho del tipo de persona que quiera hacer, digamos, el plan de alimentación, ¿vale? Porque habrá personas que querrán, por supuesto, restringir peso, pero habrá mucha gente que querrá coger masa muscular, gente que simplemente quiere mejorar su alimentación. Al final hay de todo Bueno, y el concepto este de dieta, por eso es importante quitárselo como concepto alfanumérico y concepto de peso, ¿sabes? ujú, perfecto. Bueno, ya nos has explicado un poquito dónde estudiaste,
que últimamente están más de lleno en la salud hormonal femenina, Mm. pero aparte de este tema último de salud hormonal femenina, ¿hay algo que te guste especialmente dentro del campo de la nutrición, que la verdad es que es amplísimo, o algo que te apasione? Bueno, a ver, es que en general me gusta mucho el trato con el paciente, en general Ajá. el saber cómo se siente, el acompañarlo diariamente. Yo intento, ¿no? Dentro de mis planes, de mis programas, que haya un acompañamiento casi diario, ¿no? De tal manera que la persona se sienta que escuchada, que no es solo el que tú le hagas, como digo, un plan de alimentación o hablar sobre nutrición, sino que sienta que está motivada. Una especie de coaching, ¿no? En este caso, que creo que sirve de muchísimo para que las personas sigan bien y mantengan una adherencia buena y que ellos mismos sean constantes, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, una revisión cada 15 días, dejamos un poco al aire, ¿no? Cómo se sienta el paciente y creo que es importante que se sientan escuchados, aunque luego no hablen contigo todos los días, pero por lo menos que sepan que tienen esa baza, ¿sabes? Que estén cómodos en ese sentido y que se sientan eso, que escuchados sobre todo. Pues entonces esa parte de Claro. atender al paciente propiamente, más que la parte obviamente de hacer dieta, me parece súper importante y una de las cosas más fundamentales por las que yo estudio nutrición, la propia ayuda terapéutica desde hablar, ¿no? Al paciente, desde que se sienta cercano a ti, que creo que al final la parte esa psicológica, ¿no? Entre comillas, es súper importante y también lo tenemos que tocar. No como un psicólogo, pero sí Ujú. como cualquier profesional sanitario tenemos que dar ciertos palos, ¿no? Para hablar con las Sí, personas. sí, más bien como un asesoramiento emocional, ¿no? Ujú. Que esa persona se sienta acompañada, diría Exacto. yo, ¿no? Durante el Dentro de mis proceso. competencias, sí, dentro de mis Claro, competencias, sí. claro, no, no vas a hacer de psicólogo integral, pero bueno, por lo menos que haya un acompañamiento, a lo mejor para esos momentos de ansiedad que esa persona sufre durante la dieta o el plan de nutrición y demás, ¿no? Sí, por ejemplo. Perfecto. Vale, bueno, ya hemos hablado, tocado un poquito el tema hormonal, pero bueno, yo te quería preguntar cómo puede influir el tema hormonal en la nutrición, o al contrario, ¿no? Mm. ¿Cuál es De la hecho, causa? ¿Cuál suele ser la causa y consecuencia? sí, unas influyen a la otra, ¿sabes? Es un poco un ciclo. Eh, Se retroalimentan, ¿no? Puede Sí, que entre en un bucle, ¿no? sí. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, durante la menstruación, ¿no? Hablando de salud hormonal femenina, el tomar alcohol o alimentos que sean proinflamatorios, pues yo qué sé, carnes rojas, alimentos muy ultraprocesados, sal, eso puede provocar ese aumento de la inflamación. Eso lo que provoca es que, por ejemplo, la regla duela más, ¿vale? Entonces, el propio Mm, antojo que muchas veces tienen pues, las personas con menstruación, ¿vale? Les va a producir que tengan ganas de algo graso, algo dulce, pero tienen que tirar de opciones más saludables. Puede ser, por ejemplo, chocolate 80%, fruta. Bueno, hay mm, muchas opciones, ¿no? Que se pueden tirar por las que no tomarse ultraprocesados porque al final es contraproducente, porque esa inflamación va a provocar que ellos tengan más dolor. Pero es que, claro, no solamente queda en eso. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 que son del pescado azul o de las nueces, pueden ser antiinflamatorios y además tienen una serie de características en sí mismas que pueden disminuir los síntomas, por ejemplo, de los sofocos en la menopausia. mm, O sea que hay muchas ujú, cosas que se pueden tener en cuenta dentro de eso. Con los hombres pasa igual. bien, Por ejemplo, sabemos que a más ejercicio físico se haga o a más tengamos una hipertrofia muscular, aumentamos la testosterona y esto al final pues, va a aumentar la cantidad de ganas que tenemos de comer, va a aumentar obviamente pues ciertas partes, ¿no? del cuerpo que sí, sí, sí. por esa Lo típico, testosterona. bueno, se suele decir últimamente que el ejercicio físico, tanto mujeres como en hombres, aumentan las hormonas, ¿no? Sí. Promueve todo el movimiento de hormonas, endorfinas, etcétera. Entonces, si a ti te viniera una persona, una chica con, por ejemplo, temas de reglas dolorosas, mucha apatía, no solo en el periodo, sino en general, ¿tú qué le recomendarías? Por resumir un poco,
Eh, ¿Hay alguna, no te voy a decir alimento mágico, pero alguna nutrición específica para ello? Bueno, primero habría que hacer una historia clínica y saber un poquito por qué esa persona tiene eso, saber si tiene algún tipo de síndrome premenstrual, saber si tiene ovarios poliquísticos. Cuando hemos descartado, imagínate que no tiene nada de eso, ¿vale? Si hemos descartado cualquier patología, empezamos a recomendarle primero ver cómo es su alimentación. Si su alimentación es pues, bastante deficiente, vamos a mejorársela. A partir de mejorársela, vamos a implementar ciertos alimentos, como digo, como por ejemplo un aumento de omega 3 o un aumento de fitoestrógenos, que son unos compuestos que están en la soja, que son parecidos a los estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas, que pueden ayudar a mejorar esa sensación, esos síntomas, ¿vale? Y a que no haya tanto dolor. Entonces, habría que ver un poco primero el pasado, luego pasar por el presente a nivel de alimentación y luego intentar cambiarle el futuro. Claro, ver un poco de dónde viene todo, ¿no? La Ujú. historia Sí, clínica, que le conocer el llaman. origen es súper importante. Sí, sí, sí. Yo me atrevería a decir incluso desde la infancia, ¿no? Porque hay Sí, cosas que se porque quedan muy atrás en muchas los veces hábitos y en todo, incluso, que, claro. sí, 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 incluso los trastornos de conducta alimentaria que esa persona podría haber tenido pueden llegar a ser importantes, ¿sabes? Sí, Obviamente sí, dentro de lo que se acuerde, ¿no? La persona, pero toda información es relevante. claro. Totalmente. Ahora que has mencionado esto de los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, bueno, este canal, bueno, para la gente que lo escuche, que bueno, hay alguna gente pues, seguidora, trata más que nada sobre salud mental, aunque quiero tocar todos los palos, temas de la nutrición, temas psicológicos, temas médicos. Tú estás aquí para el tema de la nutrición, entonces me gustaría que habláramos un poco sobre cómo puede influir la nutrición o la malnutrición, en estos casos, los trastornos de conducta alimentaria. Que, cómo ayudarías a una persona, ya sea con anorexia, bulimia, trastorno por atracón? Yo creo que ahí influye mucho lo emocional, ¿no? Sí, Aparte o de un sea, plan nutricional, ¿no? sí, a ver, realmente tratar a personas con trastorno de conducta alimentaria es muy complejo, ¿vale? Y también depende mucho de la edad en la que nos encontramos. Pero Ujú, lo más lógico para tratar a este tipo de personas, ¿vale? Es hacerlo con un equipo interdisciplinar. Siempre, mm, nutricionista, psicólogo, médico y algún terapeuta, ya se vería, ¿vale? Pero por lo menos psicólogo, médico y nutricionista trabajando juntos. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar a la vez la parte de la alimentación, de intentar ayudar a esa persona a conseguir comer mejor, la parte emocional, que es muy importante desde el psicólogo, y obviamente la medicación que necesita esa persona desde la parte médica. claro. Entonces, un trastorno de conducta no debería ser tratado específicamente por un nutricionista solo, ¿vale? Hay veces que se da el Ujú, caso y hay que intentarlo, pero lo mejor es derivar a un equipo completo para que esa persona se sienta mucho mejor y consiga tener unas probabilidades mucho más altas, ¿no? De éxito. Aunque es verdad que los trastornos de conducta son muy complicados de quitar y siempre queda, digamos, algún resquicio, ¿no? Aunque sí, pasen muchos años. puede haber secuelas, ¿no? Sobre todo a Sí, largo plazo, que la sí. persona recaiga puntualmente. La verdad es que tiende a ser complicado. Y la verdad es que lo de interdisciplinar suena bien y mal. Me explico bien porque, bueno, debería ser lo suyo, ¿no? Esta es mi opinión personal, pero en España, pues como tú ya sabes, hay precariedad laboral, bajos sueldos y no todo el mundo se puede permitir ir a un nutricionista, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, sobre todo por privado, ¿no? Y la seguridad social pues funciona un poco regular. Mi opinión es que interdisciplinar sería lo suyo, pero a veces es complicado, ¿no? No sé tú qué opinas. Sí, a ver, yo creo que esto es un trabajo intrínseco de cómo tendría que cambiar un poco también la sanidad pública, ¿no? De conseguir, bueno, de hecho hay unidades de trastorno de conducta en algunos hospitales, no en todos. Por ejemplo, en Granada yo trabajé en un hospital y tenían unidades de tratamiento de conducta alimentaria y es verdad que ahí trabajaban bastante bien, pero Ah, qué no bien. suele ser el caso.
Y yo pienso que ese tipo de unidades debería haberlas en todos los hospitales, si no las hay, que yo creo que no. Y porque es verdad que al final, lo quieras o no, el servicio de nutrición es privado, casi siempre. O sea, no estamos todavía en la sanidad pública en casi ningún sitio, y menos en Andalucía. Totalmente. Entonces creo que nuestra implementación dentro del campo público puede ayudar mucho para mejorar esos equipos interdisciplinares y obviamente abaratar luego los costes, porque a más se prevenga, luego va a haber menos costes sanitarios, porque va a haber menos ingresos, va a haber menos necesidad de tener a las personas, ¿no? mucho tiempo en hospitales y la cosa es poder prevenir todo esto. Pero si no hay suficientes profesionales sanitarios en la sanidad pública, pues es muy complicado prevenir. Ya no digo solo de nutricionista, digo en general. Totalmente, ¿no? Yo qué sé, yo me pongo en la piel del Estado y dirá, bueno, no vamos a invertir en esto porque es un gasto enorme, pero luego esa inversión a largo plazo, pues previene más gastos, ¿no? No Ujú. sé, lo veo un poco absurdo, pero bueno, Sí, sí, correcto. eh, es así como están las cosas hoy día. Mm. Bueno, yo te quería preguntar sobre el tema de también del ayuno intermitente. Hay muchos gurús hoy día, tú sabes, por Instagram, YouTube, que como he dicho antes, ni siquiera han estudiado eso, se proclaman ellos mismos asesores. Es Mm. un poco de intrusismo, ¿no? Veo yo ahí. Sí, Pero a bueno. ver. Y dicen que, bueno, que el ayuno intermitente lo proclaman inmediatamente como si fuera la panacea, porque eso promueve la cetosis y al coger energía de tus grasas adelgaza y es todo muy bonito. Y yo creo que no es tan así, ¿no? Mira, lo primero que esta gente obviamente se están realizando intrusismo laboral porque no tienen ni un ciclo superior ni una carrera de nutrición, que son las únicas maneras, ¿no? de trabajar con pacientes, ¿no? Y a nivel nutricional. Y en segundo lugar, el ayuno intermitente es algo bueno, pero obviamente depende de cada caso individualizado. No, es como, vamos a ver, esto es como decirle a todo el mundo, no, es que tienes que ser una dieta vegana. Digo, vamos a ver, pues va a depender del caso. Si esa persona por una patología no puede tener una dieta vegana, ¿por qué le va a venir bien a esa persona? O lo contrario, una dieta totalmente Claro, omnívora. Pues no tiene por qué. Entonces, es súper importante individualizar cada persona y saber cómo es el estilo de vida. Oye, quizá para esa persona el ayuno intermitente, el estilo de vida que tiene, es imposible, ¿vale? Porque está todo el día de arriba abajo y el no tomar, por ejemplo, nada de comida durante un día entero, por ponerte un ejemplo, puede machacar a esa persona y por cómo está acostumbrado, pues costarle mucho. claro, totalmente de acuerdo. No, yo, mi caso, que es el de muchas personas, imagino, pues tengo problemas, bueno, según el día, pero de ánimo depresivo, problemas emocionales. ¿Tú en este contexto recomendarías hacer ayunos largos? Yo la verdad que mi intuición a mí me dice que no, porque cuando lo he intentado me he sentido mucho más Mm. ansioso, luego al final cae en un efecto rebote porque te das un atracón y comes más. Yo creo que es contraproducente. Sí, yo creo que cuando existe mucha ansiedad por la comida no es recomendable un ayuno intermitente. Un ayuno intermitente, además, estamos hablando de que sobre todo es recomendable en personas que solo quieren perder peso, pero sin mucha actividad física, ¿vale? Tú no puedes hacer ayuno intermitente metiendo ejercicio físico diariamente, ¿vale? Porque te faltan los nutrientes. Entonces no vas a coger masa muscular y entonces realmente mucha gente se cree que al final haciendo más cardio, haciendo poca cantidad tomando poca cantidad de alimentos va a conseguir eso, pero realmente lo que va a funcionar es muchas veces el ejercicio de fuerza, ¿no? Y ganar músculo para luego que mejore el metabolismo. De todas maneras, si una persona tiene mucha ansiedad con la comida, lo que menos le va a venir bien es precisamente el ayuno intermitente. Sí que le va a venir bien una Claro. organización, ¿no? de las comidas, ¿vale? Para no picotear, o ayudarle, ¿no? A saber qué puede tomar en caso de tener ansiedad con la comida. Pero un ayuno a este tipo de personas no. Yo creo que además necesitas ser constante y tener mucha adherencia y precisamente personas con muchos problemas mentales o depresión, no es lo más recomendable. No es lo más recomendable Sí, porque no sí. suele salir bien al final. Y al Bueno, final suele dar algún es que efecto depende, rebote. es que cada persona, aunque tenga depresión, cada persona con depresión es un mundo. Personas que con depresión, como a mí, que le entra muchísima hambre,
y hay personas con depresión que no tienen nada de hambre, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo ya que ayuno hacemos todas las noches, ¿no? Realmente, nos vamos a cenar y hasta el día siguiente, cuando desayunamos, estamos haciendo ayuno. Sí. Entonces, pues yo creo que son unas horas, ¿no? Ya de ayuno, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, mira, lo que sí que se recomienda mínimamente, ¿vale? Y que Sí. viene muy bien, sobre todo para el tubo digestivo, es hacer por lo menos unas 12 horas de ayuno. De tal manera que tú, pues, si tú, por ejemplo, cenas a las 9, que hasta las 9 del día siguiente no desayunes, ¿vale? Que haga por lo menos unas 12 horas. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo tiene una serie de mecanismos de limpieza, digamos, que se activan cada X horas. Pero no se activa si hay comida entre medias. Entonces, Claro. por lo menos se recomendaría unas 12 horitas, ¿vale? Teniendo en Ajá. cuenta unas 7 8 horas de sueño y unas 4 horas entre 2 horas antes de acostarse y 2 horas después, por ejemplo, de levantarse, ¿vale? Donde no Mm, haya toma de alimentos. Pero yo no consideraría eso un ayuno intermitente, ¿vale? Porque de hecho es lo mínimo, vale. ¿no? En un ayuno. Pero sí que sería eso positivo y creo que tampoco genera una sensación de saciedad en una persona. No, por eso, hay personas que a las que les cueste, pues mira, es una manera de ayunar un poco, ¿no? Y de hecho favorece ese sistema de limpieza, ¿no? Por así Sí, decirlo, de eso cenas es. antes y no te vas tan pesado a la cama y desayunas un poquito más tarde y ya el cuerpo como que se limpia mejor, ¿no? Creo yo. Tema de hidratos de carbono o carbohidratos. Igualmente, hay muchos gurús nutricionales, hayan estudiado o no, como hemos hablado antes, que dicen que, bueno, hay que quitarlos radicalmente de la dieta porque, bueno, esto promueve muchos picos de azúcar y es cierto que los carbohidratos, corrígeme si me equivoco, al final se convierten en azúcar y en glucosa. Y bueno, puede caer en una rigidez metabólica, según ellos dicen. Bueno, eh, ¿tú tomas carbohidratos o no los tomas? ¿Cómo es tu dieta? ¿Qué es lo que recomiendas en estos A ver, casos? el concepto de hidrato de carbono creo que está demasiado penalizado, ¿no? El tema del hidrato de Sí, carbono, porque además los hidratos de carbono son esenciales para gran parte de las rutas metabólicas del cuerpo. Entonces, hacer una dieta cetogénica sí que puede venir bien en algunos casos para perder peso, sobre todo, como digo, sobre todo ese tipo de dieta ayuno intermitente, cetogénica, viene bien cuando hay poco ejercicio físico, ¿vale? Y solo se quiere tirar de la ujú, alimentación para perder peso. Fuera de ahí, no lo veo excesivamente útil, la verdad, porque al final, mm, por lo menos una base, una cantidad mínima de carbohidratos tienes que tomar. Yo metería un mínimo de 35%, 40%, ¿no? Del total de nuestra alimentación de calorías claro, en hidratos de carbono, ¿sabes? Ya obviamente aumentando más o menos según el ejercicio físico que hagas, pero por lo menos 35-40%. Estamos hablando de bastantes calorías realmente. O sea, claro. son A mí, cantidades, son cantidades altas, pero que gran parte de, por ejemplo, de esos carbohidratos se van a conseguir con verduras, con frutas, con un poquito de, pues, de arroz, de patata, de pan, ya depende. Muchas eso veces te iba a también, decir, de hecho, muchas veces no es solo el problema, ¿no? de los hidratos de carbono, sino de cómo se toman los hidratos de carbono, ¿vale? Bueno, igual que toda la comida, ¿no? Cómo se toma, qué técnica culinaria se hace. Em, si es integral, si no es integral, de dónde viene esa harina. Es que son muchos factores a tener en cuenta. claro, totalmente. Al final la materia prima es muy importante, ¿no? Diría yo, el pan, si es de masa madre o si es prácticamente un ultraprocesado. Bueno, yo te quería comentar eso, lo demonizados que están los carbohidratos en general. Yo soy una persona que de toda la vida, no ahora, pues ha tomado muchos carbohidratos. De hecho, es lo que más me gusta, tú sabes, la pasta, el pan, la bollería algún día, la patata, el boniato, todo eso me encanta. Yo creo que es importante diferenciar los carbohidratos simples, ¿no? De los complejos, Ujú. porque hay, no sé si me equivoco, corrígeme, de cadena corta, de cadena larga, ¿no? ¿Cuáles son más recomendables? Las frutas tienen carbohidratos también, la gente se cree que la fruta no tiene carbohidratos. En fin, eh, que
¿Qué recomendarías a una persona que, por ejemplo, consume mucho pan y quiere reducir su consumo? Pues mira, lo primero que a los de cadena corta y cadena larga son ácidos grasos, ¿vale? No serían los carbohidratos. ¿Vale? Ah, bien. Dentro de los Vale, vale. carbohidratos hay carbohidratos o hidratos de carbono simple y complejos, ¿vale? Cuando hablamos de simple es que, por ejemplo, la glucosa es una molécula, ¿vale? Esa molécula es un hidrato de carbono simple, pero la combinación de la glucosa con otras glucosas o con otro tipo de hidrato de carbono simple forman los complejos, que son como cadenas muy largas de cientos o decenas, ¿no? de estos hidratos de carbono simples que nosotros tenemos que descomponer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tomamos hidrato de carbono simple, por ejemplo, azúcar, tal cual, que es sacarosa, ¿vale? Ujú, Que bueno, es un hidrato de carbono simple de dos moléculas, glucosa y fructosa, ¿vale? En este caso, la absorción es muy, 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 muy rápida, ¿vale? Es directamente, cuando lo tomamos, se absorbe casi inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un hidrato de carbono complejo, pues por ejemplo, pasta, arroz, etcétera, ¿vale? Que sí, suele ser, por ejemplo, almidón, suelen ser fibras, pues ese tipo de carbono tardan en digerirse, entonces los picos de glucosa no van a ser tan altos como cuando vamos a tomar azúcar, bueno, o hidrato de carbono simple directamente. sí, Por ejemplo, también pasa lo mismo en, no es lo mismo tomar una manzana, ¿vale? Que esa manzana triturarla y bebérsela. ¿Por qué? Porque claro. otorgando la fibra que está ayudando a que no absorbamos tan rápido esa cantidad de azúcar, ¿vale? De Ajá, tal manera que si lo tomamos en, por ejemplo, la pieza de fruta entera no nos va a dar, o no nos va a absorber esa glucosa tan rápido, no nos va a dar un pico de glucosa tan rápido, que a una persona sin problemas o patologías no pasa nada, pero a una persona que ya tiende hacia la prediabetes o que tenga obesidad sí que le va a interesar, ¿sabes? claro. Claro, entonces en la fruta la fibra actúa como atenuante, ¿no? De eso, de ese pico de glucosa, ¿no? Por eso es más Para resu- recomendable sí, tomar la fruta entera que en zumo, ¿no? sí, siempre. De hecho, en general, salvo en ocasiones como deportistas y tal, puntuales, se recomendaría tomar la fruta entera. Porque además, piensa tú que no es lo mismo, por ejemplo, zumo de naranja que una Ujú, naranja. O sea, cuando tú tomas un zumo de claro. naranja, no tomas una naranja, ¿a que no? A que son tres o No, cuatro no, naranjas. no, Entonces, hombre, claro. claro, Es mucho entonces más fructosa, claro. te estás metiendo mucha más azúcar en menos cantidad, te sacia menos porque no tomas la fibra, ¿vale? Y además Total, se absorbe mucho más rápido. totalmente. Sí, yo pensaba antes, bueno, antes me refiero a hace poco, ¿eh? A lo mejor hace, yo qué sé, 2 o 3 años, 4. Digo, bueno, yo me tomo un zumo y ya estoy tomando fruta. Pero eso no es así, ¿verdad? No, en absoluto. Es mucho más, estás De hecho, tomando azúcar prácticamente, ¿eh? es contraproducente hacerlo en esos Claro, casos. A no sé que sea de forma esporádica, suele ser contraproducente, sí. claro, hombre, porque te tomes un zumo natural, de vez en cuando no pasa nada. Lo malo Ujú. sería tomarlo a diario, digo yo. Sí. Vale, vamos a ver. El tema de la fructosa, ya que ha salido con ¿la fructosa realmente es tan perjudicial como la glucosa? ¿Es lo mismo? Es una duda que yo tengo, ¿no? No sé si la podría aclarar un poco. Bueno, vamos a ver. El azúcar de mesa, que es la sacarosa, es la combinación, como digo, entre glucosa y fructosa. Pero Sí. la glucosa como tal, ¿se escuchan mucho los golpes de las obras? Que tengo al lado de las obras. No, 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 nada. Vale, De hecho, eso es lo bueno que tiene Zoom, que, que aísla mucho el ruido, así que no te vale. preocupes. ¿Qué digo? Que la ruta de absorción de la glucosa y de la fructosa son diferentes. De hecho, no se absorben igual de rápido. De hecho, la fructosa se absorbe más lento porque el poder, digamos, de rapidez de absorción es diferente porque uno tarda más y otro menos. Entonces, por un lado, Ajá, la fructosa se tarda más, ¿no? En absorberse. Y además, cuando uno vale. toma fructosa, no suele ser fructosa general, a no ser que sea un jarabe, ¿no? De fructosa. Suele venir acompañada la fructosa de un recipiente y ese recipiente suele ser fruta o suele ser o algún Claro, tipo de verdura, etcétera, etcétera. Entonces, es muy raro que la fructosa como tal la tomas aisladamente, como suele venir acompañada con otros compuestos, fibra, etcétera, etcétera, pues la absorción no es igual. Independientemente, si pusiéramos 10 gramos de fructosa y 10 gramos de glucosa, se absorbería antes los 10 gramos de glucosa.
Claro, la glucosa es más de absorción rápida, ¿no? Mm. Vale, perfecto. Ya que estamos con el tema, esto no estaba en el guión, pero bueno, me resulta interesante, yo creo que le resultará interesante a la gente. También el tema de, bueno, si recomendarías tomar algún tipo de suplementación para las personas que tengan más dificultad para hacer dieta o tú crees que deberíamos tener alguna deficiencia nutricional. ¿Cómo ves el tema de los adaptógenos y la suplementación? Yo creo que de primeras no debería suplementarse, ¿vale? ¿No? Ya, Vale. si ya se consigue un cambio positivo en la alimentación, ya podríamos tirar por la parte del suplemento. Pero ten en cuenta que el suplemento es la última escala, ¿no? De la pirámide a llegar. O sea, está la base de la alimentación, el ejercicio físico, la salud mental, y ya lo último es el suplemento. Que hay ciertos suplementos que nos pueden ayudar, ¿vale? Pero si no conseguimos cambiar nuestros hábitos y aprender sobre la alimentación o sobre nuestro propio cuerpo, no nos va a servir de nada suplementarnos. Solo nos va a servir cuando ya hayamos hecho el resto y digamos que queremos una pequeña ayuda extra, ¿sabes? Cuando ya tengamos el Ah, resto correctamente. Igual que se hace, en general, cuando alguien se mete en el gimnasio y empieza a tomar suplemento, suele ser bastante absurdo porque no sabe cómo comer, ¿sabes? Antes que aprenda a claro, comer antes totalmente. de tomarse suplemento. Lo único que Totalmente. podría quizás recomendarse en casos de bueno, depresión y tal, pues digamos que suplementos que puedan mejorar las capacidades neurológicas, ¿no? Por ejemplo, como el omega 3, pero es que ya lo podemos conseguir en gran medida con la alimentación, con el pescado, con Sí, las nueces. sí, Entonces, pues primero aumentemos la cantidad de ese tipo de alimentos en la alimentación y ya a partir de ahí vamos hablando. totalmente. No, si vemos que la nutrición no hace el efecto deseado, pues ya se podría ver, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me expongo al sol a diario y tengo la Ujú, vitamina D muy baja. No sé qué pasa en este país, que la gente la suele tener muy baja, y más mm. estando en el sur, ¿no? Que siempre hay mucho sol, incluso en invierno. Eh, y tomando alimentos que se supone que tienen vitamina D, tal, tampoco sube, entonces pues yo creo que sí sería recomendable ya, ¿no? Eh, de hecho es muy común, ¿no? La suplementación con vitamina D. Sí, sí, sobre todo en diciembre, de hecho. En Ujú, diciembre, en general, a casi todo el mundo debería suplementarse con vitamina D, ¿vale? ujú. Dentro de, pues preguntando al farmacéutico cómo debería hacerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro. Pero sí que es recomendable, ¿no? Cierta suplementación de vitamina D, sobre todo ya en personas adultas y sobre todo en mujeres, ¿no? Adultas, que hay una disminución de esa vitamina D y hay que tomarla. Entonces, es verdad que la mayoría de personas en España suelen tener cierto déficit de vitamina D, cosa que no les pasa, por ejemplo, a personas extranjeras fuera, porque siempre tienen la costumbre de tomar su suplemento de vitamina D, sobre todo en estas pues, épocas de invierno, ya que tienen mucha menos cantidad de sol. Nosotros, al habernos acostumbrado al sol, pues digamos que nos hemos mal acostumbrado a no tomar nada de vitamina D. Sí, de hecho es curioso, no sé si salió un estudio de Alemania, una noticia que decían que los niveles de allí de vitamina D eran más altos que en España, no sé, Ujú, es muy raro, pero bueno, sí, eh, será eso, que tienden más a la suplementación allí o está como más normalizado. sí, correcto. Te quería, bueno, ya que ha surgido un poco el tema del deporte y suplementación deportiva, bueno, cómo puede influir el deporte en el metabolismo y sobre todo en el estado de ánimo, ¿no? De una persona, porque una persona que ya no que tenga depresión o tenga ansiedad, que esté triste simplemente o apática, es Ujú, muy difícil motivarla para que empiece a hacer deporte, sobre todo si no tiene adquirido el hábito, ¿no? Eh, ¿cómo le recomendarías tú a una persona o hacerle ver la importancia del deporte? Además de la nutrición, ¿no? Yo sé que tú lo realizas deporte, bueno, no sé si a diario, pero habitualmente. ujú. ¿Y cómo puede eso mejorar la vida de una persona? Bueno, a ver. Yo como nutricionista puedo recomendar, obviamente, hacer actividad física o recomendar algún tipo de actividad física, pero no puedo decir
que se haga, ¿no? Este tipo de actividad física específica. Al final eso ya va a depender de un entrenador personal especializado, ¿no? Con la carrera de actividad física. Pero iniciar a un deporte o alguna actividad física, lo más importante es buscar algo que te guste, que te sientas entretenido con ello, sobre todo si no te gusta, ¿no? Hacer deporte. Eso, digamos, pasártelo bien dentro de lo que es hacer deporte. Por ejemplo, hay muchas personas que, pues, metiéndose en un equipo de algún deporte, pues, lo disfrutan muchísimo. O Claro. incluso tirando por cosas tan simples, fíjate como el otro día lo hablaba con una paciente, con el Ring Fit de la Nintendo Switch, ¿vale? Se hace bastante ejercicio. Ah, sí, Y sí, parece sí. una tontería, pero es bastante útil y es entretenido, ¿vale? Entonces Total, buscar, sí. digamos, algún tipo de diversión con el deporte y no solo deporte por deporte. O sea, no deporte por conseguir hacer deporte, sino hacer deporte porque te lo pasas bien y porque disfrutas en ello. Es lo más importante, al fin y al cabo. Totalmente. Sí, sí, sí. No, de hecho es que la gente que está mal o está triste, está depresiva, tiene algún problema de salud mental, piensa en el deporte y cuando piensa en el deporte piensa en ir al gimnasio y coger 50 kilos desde el primer día, ¿no? Y Mm, yo creo que eso lo único que hace es que te crea más presión añadida. Y totalmente de acuerdo, porque yo siempre he jugado a fútbol y tal, y veía el deporte como mi mayor fuente de diversión, ¿no? Yo creo que lo más importante es que te diviertas. Y ya a mm, partir de ahí, si quieres hacer ejercicio de fuerza o aeróbico o cardio, pues mejor, ¿no? ujú. Eh, Te quería preguntar también, ¿me escucha? Sí. Vale. Eh, ¿Tú recomiendas más, ya que estamos hablando del deporte, ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico? Lo importante, como hemos hablado, es que te divierte y que te motive, ¿no? Pero no sé si hay más evidencia en ejercicio de fuerza a nivel metabólico, me refiero, o más Mm, de cardio o una mezcla de las dos. bueno, está más que comprobado que hacer ejercicio de fuerza para sobre Ajá, todo la pérdida de peso es muy, muy beneficioso por encima de hacer cardio. Es decir, cardio, o sea, cardio al final puede ser simplemente pues andar, ¿no? Hacer pues, media hora o una horita de andar al día o darte un paseo simplemente, o no tiene por qué ser al día, pero incluso ir andando al trabajo o en bici o lo que sea, al final ya estás haciendo cardio ahí. Y luego hacer, aunque sean 45 minutos, una hora, ya depende, obviamente, como digo, no soy entrenador personal, pero hacer ujú, ejercicio de fuerza por lo menos 2 o 3 veces por semana es súper positivo para la pérdida de peso, porque se va a ganar masa muscular, ¿vale? Y eso al final es lo mejor para conseguir esa pérdida de peso positiva, ¿vale? Yo de hecho vale. estoy en un, estoy, bueno, colaboro, ¿no? Con un programa que trabajamos con un entrenador, bueno, varios entrenadores personales, ¿vale? Que es un Ujú, programa solo para hombres de 40 50 años, ¿vale? Que ujú, quieren perder, pues, peso. Entonces, con todas estas personas matizamos mucho el tema del ejercicio físico y sobre todo el sí. ejercicio de fuerza. Y es fascinante. Ya hemos trabajado con más de 200 clientes y es Joder, fascinante la diferencia, ¿no? que hay desde el primer mes hasta el tercer o cuarto mes, de perder un montón de kilos, sentirse súper bien, con pocos cambios y tampoco bien, tanta cantidad de ejercicio, ¿no? Con tres sesiones por semana de 45 minutos, una hora, más que suficiente claro, para perder peso. Es verdad que hay que ser constante, pero al final cada uno, pues dentro de conseguir esa motivación es lo que le va a ayudar más, ¿sabes? Y si a estas personas les sirve eso, pues genial. Pero en general, para cualquier persona debería ser útil, a no ser que estuviera contraindicado, ¿vale? El ejercicio de claro, fuerza, ¿sabes? Porque también podemos evitar así osteoporosis, es decir, que haya pérdida, ¿no? de hueso, ¿no? Cuando seamos sí, mayor, o la sarcopenia, que es la pérdida de la fuerza y la masa muscular, que pasa mucho en las personas mayores. Pues no solo por propia salud ahora, sino dentro de 10 20 años, que a veces no es tan lejano, a veces incluso 5 años, ¿vale? Que tú no estés haciendo ejercicio y te empiezan a doler la espalda, te empiezan a doler los huesos, te duele todo, ¿sabes? total, sí, 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 totalmente. Ya que estamos en el tema del ejercicio de fuerza, es decir, pesas para la gente que lo entienda, pesas, mancuernas, todo lo que Mm. sea, incluso se puede hacer sin pesas,
este tipo de bandas elásticas, ¿no? Mm. Eso ya es ejercicio de fuerza, ¿no? Que se Sí, puede correcto, comparar eso es con ejercicio de fuerza. actividad deportiva. ¿Cuántos días a la semana de media? No tiene por qué ser siempre igual, ¿no? Pero recomendarías o, 2, 3 días. Es que Sí, hay gente que dice, no, yo es que voy todos los días. Yo creo que no es necesario, ¿no? Ir No, a no. De hecho, diario. hay mucha gente que cuando va todos los días no deja tiempo a que el músculo crezca, ¿vale? Porque estás Claro. constantemente estresando el músculo. Entonces tú tienes que dejar, incluso a veces dejar una semana, ¿no? De descarga que se llama, Ujú. sirve bastante, ¿no? Para eso. Claro, totalmente, sí. Con 2, 3 días ya creo que se puede ver una evidencia de crecimiento, ¿no? De Ujú, masa muscular y incluso de pérdida de grasa. ujú, Ya que estamos con este tema y bueno, yo creo que tú sabrás más que yo el tema de la suplementación deportiva, de los anabólicos, que hoy día está tan de moda. Eh, Desconozco los nombres porque yo nunca los he utilizado ni los voy a utilizar, porque creo que a largo plazo son perjudiciales, ¿no? ujú, Gente que se cicla, se mete cosas para ganar mucha masa muscular en muy poco tiempo. ujú. Esto no puede ser bueno, ¿no? Yo creo que es sentido común. No, no, no creo que sea muy bueno, ¿no? No, nunca es positivo tomar, bueno, ciclarse, ¿no? En este caso, tomar este tipo de hormonas de esta manera, porque al final a la larga pues tiene bastantes efectos negativos para el cuerpo y al final podemos considerar que es un tipo de droga y al final se vuelve una adicción, ¿no? Este tipo de compuestos. Entonces, nunca va a ser necesario, ¿vale? Solo, pues sí, Claro. obviamente, si vas a dedicarte al culturismo, que obviamente todo el mundo, todos lo hacen, ¿no? Pero si no vas a dedicar al culturismo, es bastante absurdo que por pura estética tengas que tomar hormonas para ciclarte, la verdad. Mi Sí, opinión, ¿vale? Porque creo que es como un exceso de hormonas que al final es totalmente innecesaria y que es simplemente para tener más músculo y sí. además saltándote parte del esfuerzo. Yo muchas veces pienso también que qué gracia tiene eso, que no has aprendido nada, ni siquiera a hacer Ah, sí, ejercicio sí. físico. Lo he llegado a pensar yo también, ¿no? Digo, bueno, si tú te metes eso es que en realidad no estás haciendo fuerza, no estás Ujú, haciendo esfuerzo, ¿no? Que es de lo que ujú. se trata. Es un poco curioso. Porque al final, como has comentado, estos son hormonas, porque bueno, la gente se mete testosterona, ¿no? Y cierto tipo de hormonas, o que son los anabólicos exactamente. Hay más nombres, ¿no? Bueno, Por ahí. hay una serie, ¿no? de compuestos, ¿no? Dentro de los anabolizantes, pero sí, en gran medida es testosterona, o sea, mucha cantidad de testosterona, ¿vale? Para aumentar mucho la masa muscular, sobre todo, y en diferentes formatos, ¿saben? ¿Qué es lo que pasa? Que eso al final, pues, cuando tu Claro. cuerpo estás metiendo, pues, no es como, por ejemplo, la insulina, que de hecho también se mete en insulina muchas veces para ciclarse, pero, por ejemplo, un diabético tipo 1 necesita insulina porque no lo produce su cuerpo, pero nuestro cuerpo ya produce testosterona, que lo que pasa, ellos están metiendo el 300 400 500% de testosterona que tiene el cuerpo, de manera que lo sobrecarga y eso, pues, a la larga, obviamente, va a tener problemas endocrinos, ¿sabes? Sobre todo Sí, cuando tú ves una persona con 50 años que ha estado ciclándose, no es que esté precisamente bien de cara o bien de cuerpo, está todo muy, digamos, muy envejecido el cuerpo, porque al final estás como estresando en gran medida pues al organismo. sí. Total, sí, es como que lo está sobreestimulando, ¿no? Con ciertas hormonas que no necesita tu cuerpo, que son más de Ujú, lo normal. exacto. Eh, sí, porque la verdad que, bueno, con esta moda hay chavales incluso de menores de edad que me parece muy fuerte que se están Muchos. metiendo esto, ¿no? Es lo que ven en Instagram y las redes. Ujú, Y dice, pues yo también lo hago. Y claro, desde la inconsciencia de un adolescente, pues mira, esto no es malo, mira cómo están estos, pues yo me quiero poner igual. ujú. Y la verdad es que es muy triste y ojalá se vaya quitando esta moda porque, bueno, eso lo único que puede propiciar es que en el futuro estas personas estén más deprimidas porque tengo entendido que cuesta mucho dejarlo, ¿no? Eh, Además, Sí, 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 sí. Al final tú ten se, en cuenta que se es una adicción, nota, ¿no?
Dicen que se suele perder la libido, ¿no? También. Ujú, correcto, correcto. Al final hace un efecto contrario, ¿no? A lo que muchas veces podría uno pensar con metiéndose testosterona. Baja mucho el libido y no solo libido, sino impotencia. Impotencia Uf, de que el miembro no se levante. joder. Ujú. Pues muchas gracias por decirlo, no, no lo tomaré. Bueno, eh, estábamos hablando del tema deportivo, de que los anabólicos no son nada buenos. Ahora quería hablar también un poquito del tema bueno, cuando la gente ya entra en una cierta obsesión, aunque no seas celíaco, aunque no tengas intolerancia a la lactosa, pues yo no tomo gluten porque volvemos otra vez a lo de antes, estos típicos gurús que nos recomiendan no tomar carbohidratos. Yo no tomo gluten porque es proinflamatorio, o yo no Ujú. tomo lactosa porque la leche inflama. Eh, no sé, no sé tú qué opinas de eso, qué hay de cierto en eso. La verdad es que me extraña, ¿no? Mira, es verdad que tiene ciertos efectos proinflamatorios el gluten, pero en general a la mayoría de personas no tiene por qué afectarle. Y el problema, creo que igual que pasa con los carbohidratos, se demoniza en este caso mucho el gluten, pero depende mucho del tipo de gluten y del tipo de pan. Es decir, Ujú. prueba a una persona con intolerancia al gluten a darle un pan precocinado, tipo andaluza de toda la vida, o un Sí. pan de masa madre, ¿vale? Con más del 2% o sí, más del 2% de masa madre, ¿vale? Y pregúntale a esa persona cuál le sienta peor. O si uno le sienta mejor y otro le sienta peor, o directamente si el de masa madre le sienta mal. En muchos casos, directamente, las personas con intolerancia al gluten, el pan de masa madre no le sienta mal. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema no es el gluten, sino los hidratos de carbono del pan. ¿Por qué? Porque no han sido Ajá, fermentados correctamente. ajá. Porque un pan Vale, vale. precocinado, como la mayoría de los que se toman ahora, ¿vale? Que son muy fáciles de distinguir, los panes blancos, incluso muchos integrales, se dejan menos de una hora de fermentar. Y eso al final Claro. hace que nosotros tengamos que, bueno, nuestras bacterias fermenten esos hidratos de carbono y nos provocan muchos más gases y molestias. Si tú Ajá. dejas un pan de masa madre por ejemplo, 24 horas o incluso 48, 72 horas, o incluso pizzas, ¿no? También se aplicaría esto. Claro. Em, se nota muchísima diferencia en todo. La digestión es mucho menos pesada, los gases son muchísimo menores, el gluten se ha formado de mayor calidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, Sí, es todo un convenio de cosas que forma esa harina, digamos, de mala calidad en un pan precocinado o incluso una pasta, ¿no? de mala calidad o refinada, que hace que al final muchas personas tengan cierta intolerancia a ese gluten o en este caso se llaman los fructanos, ¿no? Que son los compuestos mm, que tienen muchas harinas, que como te ujú, digo muchas veces se confunden, ¿no? La intolerancia al gluten con esa intolerancia a los fructanos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Intentar probar a tomar ciertos panes de masa madre, que algunos no son tan caros, ¿vale? Si tenemos en claro, cuenta claro. la cantidad Sí, que vienen, ¿vale? Y se nota mucha diferencia, ¿vale? Se nota mucha, sí, mucha sí, sí. diferencia. Al final yo creo que es como todo en la nutrición, ¿no? No es lo mismo tomar algo con ingredientes de buena calidad, Ujú, de comida basura o comida rápida, ultraprocesado. ujú. Obviamente te va a sentar mejor una pizza que has hecho tú, la masa, fermentada y tal, que una pizza de comida rápida, ¿no? Con muchos aditivos, Exacto, exacto. muchas Pero cosas, ¿no? fíjate que no hace falta ni que tenga muchos adjetivos. Tú piensas en marcas, no voy a decir marcas, ¿vale? Pero tú piensas en cadenas, ¿no? De pizza típicas, ¿no? ¿Vale? Sí, Em, ¿Cómo son las masas? A que son gordas normalmente, además. sí, Son sí, gordas totalmente. y tú las abres y no tienen nada de poros, no tienen lo que No, se llama no, no, se nota que no alveolaturas. está fermentado el pan, sí, sí, Nada, sí. nada. ¿Has probado alguna vez dentro de, pues, de nuestra, pues, la gente que vea el podcast que no sea de Sevilla no lo sabrá, ¿no? Pero hay muchas pizzerías, no solo aquí en Sevilla, sino en gran parte de España y del mundo, que hacen Sí, por lo menos 24 horas de fermentación. Por ejemplo, muchas de las sí, pizzas sí, sí. italianas. Si tú has probado, por ejemplo, algunas de las pizzerías que hay en la Alameda, ¿vale? Sí, O incluso en dila Calle que Feria, no pues, pasa por nada, ejemplo, no soy Jordi Wild, podemos hacer publicidad. Guayyó, por ejemplo, o Amorú, que tienen, bueno, Guayyó es que además tiene pizzas, ¿no? De harina ecológica. Pero si tú te das cuenta, son pizzas que tú las comes y dices, coño, no estoy lleno. Estoy saciado, pero no me siento pesado. ¿Vale? Como te Sí, puede pasar con una totalmente. pizza
Con una pizza igual de fina, ¿vale? Pero que no está con masa madre o no ha sido fermentada, ¿vale? Te va a pasar totalmente lo contrario, te vas a sentir muy pesado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a tener que digerir mucho más esos carbohidratos y en una pizza de masa madre o una pizza que ha sido fermentada más tiempo, bueno, tiene que por qué ser de masa madre, no va a tener que pasar eso. Y entonces la digestión va a ser muchísimo más agradable. Claro, Y totalmente. se nota Eso mucho la calidad. me ha pasado muchas veces. No es lo mismo una pizza de, no sé si estarás de acuerdo, pero ahí en la calle cerca de donde vivimos, de las tradicionales, que Ujú. masa finita que una del Telepizza, ¿no? Por poner un ejemplo. Correcto, correcto. O no es lo mismo un pan de barato del Mercadona que uno de Domi Vélez, que le han dado el premio al Exacto. mejor De de hecho, España. estuve hablando el otro día con Domi Vélez porque estuve en la inauguración con él, bueno, del local que Sí, hicieron, ¿no? En sí, lo vi. Sevilla. Ah, lo viste, vale. Y entonces estuve hablando con él y estuvimos hablando precisamente de fermentación en los panes. Y ellos trabajan con diferentes tipos de harinas y gluten muy, muy interesantes, algunos antiguos, ¿vale? Y de semillas antiguas, digo, que lo que hacen es que la complejidad de la propia proteína del gluten sea mucho más digestiva que la que otras de gluten, ¿no? Aparte, ¿no? De que la harina sea fermentada y con masa madre, em, el tipo de gluten es de todavía mejor calidad y de digestión muchísimo más diferente. Porque bueno, ahí entramos ya a cuestión química del tipo de aminoácidos que tiene, que son los compuestos que forman las proteínas, etcétera, etcétera. Es bastante complejo, pero es verdad que se nota una diferencia bastante grande y yo creo que tampoco es tan grande la diferencia en precio como la ganancia en calidad. Sí, sí, sí. No, a mí Ujú, no me importa pagar algo más y que contribuya a tu salud. Y no solo contribuye a tu salud, sino ujú, que contribuye a que está más bueno, coño. ujú. Claro. No, muchas veces, ¿no? En muchas ocasiones. Y Ujú, yo siempre lo digo, pero tío, por 1 euro o dos más, pues mucho mejor, ¿no? sí. Eh, es mi percepción. Ujú, Bueno, entonces no todo es blanco, negro, no es como gluten o no como gluten, sino exacto. quizás el punto medio está en la calidad del gluten. Correcto, correcto. Y al final son muchos matices de grises, ¿no? Bueno, como muchas cosas en la vida, ¿no? Y que Claro, hay que de acuerdo. valorar, ¿no? Otros conceptos. Quizás es que estás poniendo el foco en algo que no es, al fin y al cabo. Y como le pasa a mucha gente directamente con el gluten, ¿sabes? Que es como, no, no, es que el gluten es una mierda. Es como, bueno, pues depende, ¿no? De dónde saquemos, ¿no? Ese gluten o de dónde saquemos esa harina. Total. Bueno, ya vamos a ir terminando poquito a poco, pero bueno, aún te quería preguntar una pregunta muy básica que yo creo que se la hacen a qué nutricionista o dietista no se la han hecho, ¿no? ¿Qué alimentos o nutrientes no deberían faltar nunca a diario en la dieta de una persona, ¿no? Porque tú sabes, mucha gente, no, pues come carne roja 3 veces a la semana, pues come huevo. Antes el huevo estaba demonizado, ahora se dice que se puede comer varios huevos diarios, he escuchado incluso. Ujú, Eh, ¿Tú qué opinas a esto, ¿no? El tema de los huevos es muy interesante ujú. también. Antes se Sí. opinaba una cosa científicamente, ahora se dice otra. Y no solo sobre el huevo, sino ¿tú qué dirías? Puedes comer esto a diario y no te va a causar ningún problema. Mm. De hecho, te va a beneficiar, ¿no? En la salud. Bueno, vamos a ver. Obviamente todos los días debería tomarse. Hablando, por favor, de personas sanas, ¿vale? Quitando personas con patologías específicas de digestivas, etcétera, etcétera, ¿vale? Personas Ajá, sanas o personas sin muchos problemas de alimentación, ¿vale? Todos los días debería tomarse verduras, todos los días debería tomarse fruta y todos los días deberían tomarse alimentos proteicos, de tal manera que lleguemos a la suficiente cantidad de proteína al día. Alimentos proteicos pueden ser, pues, desde legumbres hasta carnes, hasta huevos, intentando ajá, variar entre ellos. Claramente, si tú tienes una dieta omnívora, pues intentando que unos días pues haya un par de 2 o 3 días de legumbre, un par de días de carne, 3, 4 días de pescado, claro, por ejemplo, las cenas hacerlas con huevos, etcétera, etcétera. Y ya, pues obviamente, si eres vegano, vegetariano, pues trabajar, ¿no? Con las legumbres y con diferentes pseudo cereales, ¿no? También aquí entra dentro la quinoa, etcétera, etcétera. Entonces,
No podemos decir un número exacto porque va a depender de cómo es tu alimentación general, pero sí que podemos decir que, por ejemplo, tomar mucha carne roja no es bueno, ¿sabes? Por ejemplo, Claro. con una o dos veces a la semana ya sería más que suficiente en caso de ser una persona omnívora, ¿sabes? Igual que tampoco deberíamos abusar de la carne, mucho dos o tres veces Ajá. por semana, ¿no? Incluso siendo blanca. Y más tirar por alimentos, de hecho, como dice la dieta mediterránea, pescados, legumbres, huevos, que se matiza mucho más. De hecho, si tú lees los principios de la dieta mediterránea, no incluye más de tres raciones de carne por semana. Y incluimos, ya te digo, más de una por día. Vale, perfecto. Entonces podemos llegar en conclusión a que proteínas podemos comer a diario, la clave está en saber combinarlos, ¿no? A lo mejor Correcto. por la noche un huevo, para almorzar un pescadito, otro día algo de carne, pero a lo mejor tomar siempre carne no es lo suyo, de hecho No, puede no, ser no, no. malo. Es correcto, de hecho, Vale, es bastante negativo. No solo, la clave obviamente, está, por el tipo vale, de proteína, sino bueno, ya si nos metemos en cuestión de alimentos, la mayoría de carne en general es de bastante deficiente calidad o el tipo de hormonación que tiene. Pero bueno, ya eso, cosas aparte. O sea que por lo menos si conseguimos mantener una alimentación decente, variando el tipo de, digamos, de fuente proteica, ya es más que suficiente y ya estamos haciendo mucho más que mucha gente. claro, perfecto. Bueno, pues saber combinar, está la clave. No Ujú. todos los días carne, un pescado, algo de carne blanca, carne roja, huevos. Ya que ha salido el tema, los frutos secos también suelen contener algunas proteínas, ¿no? Ahora que Sí, he caído. en pequeña cantidad, ¿eh? En pequeña cantidad, sobre todo Ajá. lo que contiene grasas saludables, pero en pequeña cantidad. Ujú. También depende del tipo de fruto seco. Yo cuando recomiendo, siempre recomiendo o nueces, o almendras, o pistachos. Luego los otros, pues no considero que sean de tan buena calidad o tan interesantes, ¿no? Como el resto. Al tener estos, mm, eh, digamos, ácidos grasos monoinsaturados, como por ejemplo parecidos a los del aceite de oliva, pues son mucho más beneficiosos que, por ejemplo, tomar anacardos o tomar Sí, piñones, ¿no? Que tienen un ácido graso que están bien, pero no son tan interesantes como los otros. sí. Bueno, los que más me gustan son los que menos puedo tomar. Mm. Anacardos, piñones, macadamias quizás también, ¿no? Son más grasos, ¿no? La macadamia está bien. Sí, pero no es cuestión de grasa, es cuestión del tipo de grasas. Ajá, La cantidad de grasa es perfecto. casi igual en las mismas, ¿eh? Pero Sí, el tipo de porque grasa es lo relevante. la nuez, no sé si la pecana también se ha relacionado siempre mucho con el omega 3, la Ujú. almendra con el calcio, corrígeme si me equivoco, Sí, o es la nuez, ambas nueces, ¿eh? Ambas nueces. o es un mito, y el pistacho, no sé, suelen decir que tiene proteína, que tiene melatonina, no sé si es cierto Melatonina, más bien triptófano. Triptófano, ¿vale? o Que es un tipo de triptófano, no aminoácido. sé. Sí, sí. Sí, Bueno, pues estos tres frutos secos son los más interesantes para ti, nuez, almendra y pistacho. pistacho. Vale, Mm. Y dentro de vale. ahí, pues obviamente el más barato serían las nueces, ¿vale? Si ya nos ponemos en términos Sí, claro, económicos. las que llevan más tiempo con Mm. nosotros, Y quizás yo las lo más. recomiendo más, ¿eh? Yo lo recomiendo más por la dosis de omega 3 que tienen. Sí, es muy buena. De hecho, para enfermedades neurodegenerativas dicen que es buenísima. Mi madre que tiene Parkinson se la han recomendado. Ujú. Sí. No sé si está por las nueces, pero está mejor. Así que recomendamos esas tres. Y bueno, ya para ir terminando, el tema del café, ¿cómo lo ves? Porque yo sé que tú eres muy cafetero y sobre todo de Ujú. especialidad, como a mí me gusta. Pagar Sí. un poquito más y que sea de más calidad, ¿no? Y bueno, y me ha sorprendido porque he llegado a casa, no había café y mi padre ha ido a la compra y me trae un café que pone mezcla. Digo, vamos a ver qué mezcla. Pone torrefacto. Y digo, Ya. no. Digo, esto a la basura. ¿Para qué me has traído esto? ¿Tú qué piensas de eso? De torrefacto, Yo puede pienso ser que, cancerígeno, creo, ¿no? bueno, Eh, es complejo el tema de los cafés. Pero los cafés torrefactos son cafés que han sido mezclados con azúcar para caramelizarse y son cafés de muy, 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 muy mala calidad. ¿Vale? Además, los sí, procesos, bueno, sí, sí. están demasiado tostados. Como tú dices, pueden llegar a tener compuestos cancerígenos, ¿no? Porque se producen con el propio, no tostado, sino quemado, ¿no? Porque ya estamos hablando de quemado del café. Sí, sí. Y si ya sumado a los procesos que muchas veces no hacemos bien el café, ¿no?
cómo hace la gente el café, pues bueno, es un poquito para echarse la mano a la cabeza. Pero claro, yo pienso que sí que vale la pena trabajar con café de especialidad o tomar café de especialidad en caso de tomar café. Además, hay muchas variedades de café de especialidad. Es decir, sí, no todos son, por ejemplo, muy caros, ¿no? Yo es que estoy acostumbrado a tomar uno de muy buena calidad dentro de los cafés de especialidad, pero no todos son de ese precio. Podemos cambiar un poquito. Y obviamente dentro de los cafés comerciales hay mejores cafés que otros. ¿Sabes lo que pasa? Que si intentamos tomar cafés naturales en vez de torrefactos, pues siempre va a ser mejor, aunque no sean cafés de claro, especialidad, ¿vale? Aún así, el café de claro. especialidad sí que se ha visto que tiene un efecto positivo, con mucho más antioxidante que un café normal. Y también, bueno, ya estás pagando. Es que hay también muchos conceptos dentro, porque el café de especialidad es mucho más ecológico, es mucho más, se tiene en cuenta otros conceptos éticos que no se tienen en cuenta en un café comercial, etcétera. Al final, siempre en la alimentación hay parte ética y parte saludable, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir que los nutrientes propios del café en sí, pues se absorberán mucho mejor si son de mejor calidad el café o café Ujú, de especialidad que uno del supermercado, del más barato y torrefacto, ¿no? ujú. Digo yo, ¿no? Sí, Un poco sí, de sentido común. totalmente. Sí, porque lo que tú dices, aquí en Sevilla, que es de donde somos, pues tenemos la suerte de que cada vez hay más cafeterías de especialidad, algunas Ujú, muy buenas, por cierto, ujú. y café medio bueno del súper te puede costar en torno a 4 o 5 euros, que ha subido bastante, y en No lo esta sabía. cafetería de especialidad el paquete, pues yo qué sé, en Virgin Coffee o en Muy Coffee, que tú vas bastante, te suele costar a lo mejor 7 8 euros el paquete. A ver, sí que es verdad que es casi el doble, pero yo creo que compensa, ¿no? Para tu salud. En general sí, ¿vale? Pero bueno, es lo que te digo, si obviamente estás en una familia que tampoco tenéis mucho dinero, pues por lo menos Claro, intentar tomar café natural en vez de torrefacto. ¿Vale? Es importante ver que no sea con cantidades torrefactas, que sea todo natural, de tueste natural, ¿vale? O 100% claro. arábica. Porque el tema del café hay mucho mito en torno a él, si no, esto nos daría para grabar otro podcast, pero hay mucha gente que confunde el nivel de tueste con el nivel de cafeína que Ah, contiene, y no, esto no. yo creo que no es así, ¿verdad? No, 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 Por no, no. ejemplo, un café de tueste 5 10, que es un tueste medio, Ujú, puede tener la misma cafeína que uno de 9/10, ujú. ¿no? Sí. Que hay mucha confusión en torno a eso. Ujú. Sí, sí. Y nada, pues nada, concluimos, vamos concluyendo con el tema del café. No, no sé si querías decir algo. Bueno, con respecto al café, al Mm. final, ya te digo, el tema del tueste ya más bien depende de cómo quiera hacer el tostador. Y el tueste simplemente hace que tenga unas capas, digamos, unos sabores, unos olores diferentes. Por ejemplo, hablando de marcas, aquí en Sevilla, los tostadores tipo de Sevilla están acostumbrados a un tueste más bajo, ¿vale? Salvo Inefable, un poquito medio alto, pero la mayoría los hacen con tuestes bajos y los tuestes bajos suelen saber un poquito menos, ¿vale? Más suaves y los tuestes altos un poquito más fuertes. Pero la cantidad de cafeína es prácticamente la misma. También es prácticamente la misma cantidad de cafeína en un café normal que en uno de especialidad, ¿vale? Ya ahí depende del Claro, método que utilices. Como claro, digo, no es lo mismo a nivel de salud porque el café torrefacto, por ejemplo, puede producir mucho más problema a nivel digestivo que un café normal, ¿vale? Sobre todo en exceso. Pero bueno, podemos tener en cuenta al final varios factores y intentar, ¿no? Tomar un poquito de cosas más saludables, como un café de un poquito mejor calidad, no tiene por qué ser de especialidad, pero por lo menos evitar el torrefacto, que es lo más importante, ¿no? Que sí, creo que debería señalarse. sí, sí, sí. Bueno, es como el aceite de palma, cosas que pueden llegar a ser hasta cancerígenas, ¿no? A largo plazo. ¿Correcto? Eh, bueno, pues nada, ha sido un placer. Nos quedamos con varias cosas, al menos con lo que yo me he quedado es con que en la moderación está la clave y en saber combinar bien los alimentos, el tema Ujú. de la suplementación. Tú apuestas con que si hay solo una deficiencia que no se puede solucionar con la nutrición o con el ejercicio, pues entonces sí. Sí.
Y bueno, el tema del gluten, pues desmentido. Yo creo que la calidad está la clave al final, Correcto. todo. Y bueno, nos quedamos también con el tema de la salud hormonal femenina, que Mm. por cierto se me ha olvidado preguntarte, ¿tú puedes recetar, por así decir, tema hormonas? O si hay una chica, por ejemplo, o un chico, da igual, que, que tenga una deficiencia importante de testosterona, en estos casos, ¿sí que estaría recomendado meter testosterona o tampoco? Tendría que hablarse con un médico. Yo no puedo prescribir un medicamento. Puedo prescribir suplementación perfectamente Ajá, y probióticos, pero yo no puedo prescribir un fármaco. ajá, perfecto. Vale. Ujú. Bueno, y ya que me has comentado el tema de los probióticos, perdona por ser tan pesado, yo creo que, que es interesante. Eh, ¿Sabes algo del tema de los psicobióticos? Porque es algo que se está poniendo de moda, ¿no? Y porque Pues son la muy verdad que caros. pues, te tengo que decir, José, Mm, que no tengo mucha idea de ello. sí, porque son como unos probióticos que he visto, yo tampoco he indagado mucho, pero me llamó la atención, por Bueno, si espera, quieres que verlo. creo que sé lo que dices, ¿no? Que probióticos que activan, ¿no? Eh, La sí, para, microbiota sí, para el tema psicológico, sobre todo para ciertas enfermedades mentales, ¿no? sí, que Muy bien. supuestamente, hombre, los probióticos en realidad son como una suplementación, ¿no? Ujú. O Son una suplementación. para el tema de la flora intestinal, pero como que te corrige el tema de la flora, te normaliza un poco el digestivo y Ujú. desde ahí, al tener la flora intestinal, tú sabes que se suele decir que el intestino es nuestro segundo cerebro, hay muchos neurotransmisores ahí, Ujú. pues se normaliza también un poco tu estado de ánimo. Ujú. No sé si hay cierta Sí, mira, evidencia de hecho, en esto o... mm, a ver, se puede ayudar, pero es verdad que no es la panacea ni mucho menos, ¿vale? Sí que es verdad que la microbiota puede ayudar, ¿no? Una buena microbiota a mejorar la parte psicológica. De hecho, la empresa de probióticos con la que yo colaboro, que se llama Nutribiótica, ¿vale? Que Mm, para mí tienen de los mejores suplementos, ¿no? De España, creo que son italianos ellos. Creo, si no recuerdo mal, que tienen unos, ¿vale? De precisamente de lo que comentas. A ver si te lo encuentro. Creo que se llama ajá. Psicomele, no me acuerdo. Psicobrain, aquí está. Que creo que es Sí, un sí, poquito lo que comentas. creo, Sí, creo que psicobiótico. Ujú. de hecho he visto ese, Psicobrain o algo Ujú. así, creo que lo Sí, vi. sí, Y sí, sí, digo, sí. mira, pinta interesante cuanto menos, ¿no? Pero claro, a saber cuánta evidencia científica hay detrás, si hay la suficiente, si no. Luego suelen ser caros, pero bueno, todo es cuestión de verlo, ¿no? Sí, es cuestión de verlo. ¿Cómo me has Nu- dicho que se llama? Nutribiótica. Nutribiótica. Ah, Ujú. pues para quien lo quiera buscar, pues ahí queda. Bueno, tío, pues nada, un placer charlar contigo Nada, un y placer. nada, yo creo que, mm, que ha cundido bastante la charla, hemos tratado Sí. muchos temas, muchas cosas y creo que puede ser de bastante utilidad para algunas personas. Yo espero que lo sea. Por último, bueno, pues decirte que si quieres, claro, si no, pues lo acortamos y ya está, se corta, como en la tele. El tema de tus redes sociales, Ujú. por si alguien quiere contactar contigo, algún paciente para Vale. el tema de nutrición o salud hormonal. Pues podéis buscarme directamente en peralesnutrición.com o en redes sociales, por ejemplo en Instagram o en Facebook, Perales-nutrición, tal cual, Ajá. fácil y sencillo. Ah, perfecto. Lo pondré también en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify. Perfecto. Y nada, pues muchas gracias por todo Muchas y gracias a nada, ti. hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Bien, espero que os haya gustado la charla y si, bueno, podéis dejar vuestros comentarios aquí en la cajita de comentarios de YouTube o si bien queréis escuchar por Spotify, la verdad es que agradecería muchísimo que valorarais este episodio. Dejaré el enlace también en la descripción del vídeo para quien quiera valorar el podcast y cualquier sugerencia, comentario, si te gustaría que viniese un invitado o invitada en especial, por muy difícil que sea, relacionado con este mundo, pues podéis comentarlo, yo haré lo posible.
Y nada más, un fuerte abrazo y seguimos adelante.